ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौरानिताय की जय। नवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय गौरा प्रेमानंदे।
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayam mudirayet mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam y por darme esta oportunidad de leer y comentar sobre el tema. Estamos en el capítulo 9 del primer canto del Srimad Bhagavatam. El capítulo se titula La muerte de Bhishmadeva y estamos en la sección en la que Bhishmadeva está a punto de partir de este mundo y está ofreciendo oraciones finales antes de su partida. Svanigamannapahaya matpratikyam ritam madhikartumavapluto ratastaha dhritarata vyayakchalatkur haririvahantumibam gato tariyaha. Si queréis cantar. Svanigamannapahaya mat pratigyam Haririvahantu nivangato tariya. Nigamanapaya matpratiyam. Ritannadikartum avapluto ratastaha. Ritaratacharano vyayachalakkur. Harir ivahantum ivangato tariya. Svanigamannapahaya matpratigyam Ritammadhikartumavapluto ratasta Ritarata vyayakchalatkur haririvahantumibam gato tariya. Svanigamannapahaya matpratigyam Ritammadhikartumavapluto ratasta Dhritarata vyayakchalatkur haririvahantumibam gato tariya. Svanigamannapahaya matpratigyam Ritammadhikartumavapluto ratasta Dhritarata vyayakchalatkur haririvahantumibam gato tariya.
¿Alguien más? Traducción y significado por su divina gracia, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Svanigamam, su propia veracidad. Apahaya, para anular. Mat pratikyam, mi propia promesa. Ritam, verdadera. Adhi, más. Kartum, para hacerlo. Avaplutaha, bajándose. Ratastaha, de la cuadriga. Drita, tomando. Rata, cuadriga. Charanaha, rueda. Abhyayat, fue apresuradamente. Chalatgu, hollando la tierra. Hari, león. Iva, como. Hantum, para matar. Ibam, elefante. Gata, dejando de lado. Uttariya, tela para cubrirse. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de ésta y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso dejó caer su manto. Significado. La batalla de Kurukshetra se libró en base a principios militares, pero al mismo tiempo con un espíritu deportivo, como una pelea entre amigos. Duryodhana criticó a Bhishmadeva, alegando que por afecto paternal, este último se mostraba reacio a matar a Arjuna. Un kshatriya no puede tolerar insultos en relación con el principio de pelear. Bhishmadeva prometió por ello que al día siguiente mataría a todos los 5 pándavas con armas especiales hechas con ese fin. Duryodhana quedó satisfecho y guardó consigo las flechas que había que entregar al día siguiente durante la pelea. Mediante trucos, Arjuna le quitó las flechas a Duryodhana y Bhishmadeva pudo darse cuenta de que se trataba de un ardid del Señor Krishna. En consecuencia, hizo el voto de que al día siguiente Krishna tendría que tomar las armas personalmente, pues de no hacerlo, su amigo Arjuna moriría. En la pelea del siguiente día, Bhishmadeva luchó con una violencia tal que tanto Arjuna como Krishna se vieron en dificultades. Arjuna ya casi estaba vencido. La situación se puso muy tensa, pues Bhishmadeva ya estaba a punto de matarlo. El Señor Krishna quiso entonces complacer a su devoto, Bhishma, haciendo que se mantuviera la promesa de este último, que era más importante que la suya propia. Aparentemente él rompió su propia promesa. Él prometió antes del comienzo de la batalla de Kurukshetra que permanecería sin armas y que no emplearía su fuerza en favor
de ninguno de los dos bandos. Pero para proteger a Arjuna, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de la misma y corrió rápidamente hacia Bhismadeva con una actitud furiosa, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino dejó caer la tela con la que se cubría y por la gran ira que exhibía no se dio cuenta de que se le había caído. Bhismadeva soltó de inmediato sus armas y se dispuso a ser matado por Krishna, su amado Señor. Pero la pelea del día terminó en ese preciso momento y Arjuna se salvó. Desde luego que no había posibilidad alguna de que Arjuna muriera, porque el propio Señor estaba en la cuadriga. Pero debido a que Bhismadeva quería ver que el Señor Krishna tomara algún arma para salvar a su amigo, el Señor creó esta situación, haciendo que la muerte de Arjuna pareciera inminente. Él se quedó ante Bhismadeva para hacerle ver que su promesa se había cumplido y que él había tomado la rueda. Svanigamam apahaya mat pratikyam ritam adhikartum avapluto ratastaha dritarata charano vyayak chalatkur haririvahantum ibam gato tariyaha. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de ésta y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso dejó caer su manto. Quería comentar dos temas. Uno era el tema del verso y otro es el tema de la muerte que se describe a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam. La pregunta semilla del Srimad Bhagavatam es cuál es el deber del ser humano y en especial del ser humano que está a punto de morir. El verso de hoy nos habla de lo dramáticos que son los pasatiempos de Krishna y cómo lo que mueve dichos pasatiempos son las relaciones de amor que Krishna tiene con sus devotos. En este caso, Bhismadeva gustaba de ver a Krishna como protector de su devoto Arjuna. Bhismadeva era consciente que por circunstancias de la vida y por la voluntad del Señor, él estaba peleando en el bando contrario. Y como él es un Mahayana plenamente consciente de Krishna, por muy paradójico que parezca, a veces en la vida se dan este tipo de circunstancias, que personas conscientes de Krishna están en lados distintos. No necesariamente como enemigos, pero a veces ocurren. Por ejemplo, vemos que hay diferentes instituciones Vaishnavas y a veces entre las instituciones Vaishnavas puede haber una cierta competencia en el tema de abrir centros o discípulos, este tipo de cuestiones. Y es algo que se da porque la vida es así, ocurre y la psicología humana funciona de una manera determinada y se crea una cierta competición y eso no necesariamente es
negativo porque puede fomentar la propagación de la conciencia de Krishna, aunque parezca que lo que está ocurriendo externamente sea un pique institucional, ¿verdad? Parece como que hay una competición y ¿por qué no están todos juntos colaborando? Pero las circunstancias de la vida hacen que a veces no sea así por la cuestión que sea. Y no necesariamente es que haya una motivación material entre los Vaishnavas, o puede que en algunos casos, porque cada persona tiene un nivel de avance espiritual, según su avance espiritual se proyecta de una manera o de otra. Entonces sí que puede haber casos en el que a alguien se le mezcle el deseo de servir con un deseo, pues porque hay un buzz de tener seguidores y eso le mueva y empuje, pero también eso puede servir para propagar la conciencia de Krishna, como por ejemplo a veces hay distribuidores de libros que arrasan y si Krishna no les hubiera dado esa modalidad de querer ser campeones, igual no distribuirían tantos libros. Pero el hecho es que con los libros que se distribuyen hay mucha gente que se beneficia al recibir los libros. Luego Krishna a cada uno le hace pasar por sus experiencias para que aprenda las lecciones que tiene que aprender. Si por ejemplo había un elemento que le movía, que era el deseo de prestigio, Krishna le pone en situaciones para que haga su aprendizaje. Pero al mismo tiempo, Krishna lo utiliza para propagar su mensaje. Entonces, en los pasatiempos de Krishna a veces ocurren estas cosas. Por ejemplo, aquí Bhismadeva estaba en el bando contrario, pero su gozo, porque él era un devoto altamente avanzado, un devoto puro, del más alto grado, él gozaba de ver cómo Krishna protegía a su querido devoto Arjuna. Y por eso cuando él sabía el corazón de Krishna, que Krishna es Bhakta Vatsala, siempre gusta de proteger a sus devotos, incluso si tiene que romper su promesa. Y ese, como Bhismadeva tenía el espíritu kshatriya, él dijo, ahora voy a hacer que Krishna rompa su promesa de no pelear y mantenga su promesa de proteger a su devoto. Entonces ese era el espíritu de Bhismadeva, y Krishna, conociendo el corazón de Bhismadeva, correspondió con él y también mostró su característica o su cualidad de Bhakta Vatsala, que él siempre gusta de proteger a sus devotos. Esa es su característica natural, no es solamente un hobby que le guste, sino que su cualidad natural es que él siempre protege a sus devotos. Como escuchábamos ayer de Radhika Raman Prabhu, como Krishna en la Bhagavad Gita menciona por lo menos 6 o 7 veces que él protege a sus devotos. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Y le dice a Arjuna, Arjuna, dilo tú, porque yo a veces, si tengo que mentir, como soy Dios, a mí nadie me puede recriminar, yo hago lo que me da la gana y puedo mentir, a veces miento y a veces robo. Pero ni miento ni robo, aunque miento, no miento, porque soy la verdad absoluta, y aunque robo, no robo porque todo me pertenece. Esa es la característica de Krishna. Entonces Krishna complació a Arjuna protegiéndolo
complació a Bhishmadeva también dándole la razón, porque él siempre prefiere dar la razón a sus devotos, y Bhishmadeva, cuando vio que Krishna venía con la rueda para matarlo, se quedó ahí: ahora es mi hora, mátame, eso es. Pero en ese momento, para hacer más dramática la escena, sonó la caracola, y cuando sonaba la caracola había que parar de pelear, como en el boxeo, cuando están peleando, y entonces suena el gong, ¿no? ¡Tong! Entonces ya para. Ya lo estaban destruyendo, pero suena el gong y ahí quedó el siguiente asalto, a ver qué ocurre. Entonces Bhishmadeva es un ejemplo de cómo partir de este mundo en conciencia de Krishna. Y esto nos lleva al segundo tema que quería compartir, que está basado en un ensayo sobre el Srimad Bhagavatam. Últimamente, cuando me retiro para escribir, estoy escribiendo ensayos del Srimad Bhagavatam, que si Krishna lo permite, cuando tenga suficiente, se publicarán como un libro. Quizás incluso si escribo más, puedan ser más. Y el primero de ellos se titula Respuestas iluminadas al llamado de la muerte. La idea es que en el Srimad Bhagavatam el tema de la muerte es una constante. Recuerdo que el primer Harinam al que asistí aquí en Barcelona lo dirigía un discípulo de Srila Prabhupada, que se llamaba Radhika Raman Prabhu, como el Radhika Raman de ayer, el mismo nombre. En aquel entonces me dijeron que era vanaprasta, iba vestido de naranja. Me atrajo mucho su forma de cantar el santo nombre, muy absorto en el canto. Yo era un chavalito, visitaba el templo de Barcelona y en esa ocasión, había traído a un amigo, un compañero de clase, que se llamaba Fernando Calderón. Y él también vino a Harinam, era un amigo de la escuela. Total, que salimos a Harinam y yo venía al templo a escondidas. Tenía prohibido en casa de mis padres el ir al templo, pero justo salió la foto del Harinam en primera página de La Vanguardia. Entonces yo digo, como lo vean mis padres, por suerte mi padre no compraba la Vanguardia, y parece que no lo vio porque no. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué citaba a este devoto? Porque este devoto luego se hizo profesor de universidad, Rick Charrow, y publicó un libro titulado Tales for the Dying, relatos para los que van a morir. Y ese es es el tema central del Srimad Bhagavatam. Y luego me alegró mucho, él ha partido hace poco de este mundo, y me alegró mucho ver que estaba con su santidad Radhanath Swami Maharaj en el Govardhan Eco Village en India, y justo poco antes de su partida. Entonces para mí fue como simbólicamente, claro, cada alma tiene su recorrido, su camino, pero para mí fue como que se cerraba un ciclo. Ese devoto que iba a tomar la orden de sannyas, me dijeron que era vanaprasta, que yo vi cantando muy absorto el santo nombre, que luego escogió un recorrido en su vida
y fue profesor y escribió sobre lo que había aprendido de Srila Prabhupada en un entorno académico, y luego volvió al Govardhan Eco Village y al poco tiempo partió de este mundo. ¿Dónde está ese alma? Krishna lo sabe, pero seguro que su destino es glorioso. Entonces, en la misma línea, este ensayo es una reflexión acerca de las diferentes respuestas al llamado de la muerte. Casi que leo un poco y vamos comentando. Porque normalmente a mí me gusta escribir porque me da tiempo a revisar lo que estoy diciendo. A veces cuando hablamos decimos cosas, pero lo que decimos no necesariamente representa lo que sentimos. ¿Verdad? Cuando hablamos, cuando escribes, puedes revisarlo el corazón y puedes decir, no, esto no es lo que quiero decir. ¿Cierto? Sí. Por eso me gusta escribir. También es como que puedes estar recluido sin estar tan en contacto con el mundo. A veces cuando estás hablando hay la presión del momento, del público que te está escuchando, de lo que esperan de ti o de lo que tú crees que esperan de ti y lo que tú quieres dar, y se crea toda esa tensión que hace que la oratoria sea a veces temida como la muerte. Dicen en clases de oratoria, quizás para dramatizarlo un poco más, que hay dos cosas a lo que la gente teme más. Una es la muerte y la otra es hablar en público. ¿Es así o no? A veces se siente un poco. Incluso a veces con tu gente. Bueno, hay algunos que no, hay algunos que son muy chapalante, que son de Andalucía de Cádiz. De Jerez de la Frontera y lo que le echen. Pero incluso, ¿verdad? Que a veces eso está, ¿no? Siempre está esa incertidumbre a ver qué va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces, bueno, yo leo lo que escribí en mi cueva y entonces, bueno, así es como más seguro. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los seres humanos en la vida es el llamado de la muerte, ya sea que una persona sea rica o pobre, hermosa o fea, instruida o analfabeta, fuerte o débil, piadosa o corrupta, compasiva o cruel, orgullosa o humilde, religiosa o atea. Todos, sin excepción, tienen que enfrentarse por ley de la naturaleza al llamado de la muerte. Aunque la muerte suele ser lo último que una persona desea planificar, es un hecho inevitable al que todo ser viviente debe enfrentarse, tanto personalmente como a través de la pérdida de seres queridos. Ayer comentaba en algún momento, era más en formato conversacional, si recuerdo correctamente, como en el festival que hemos tenido ahora en Nueva Brayamándala, el festival de primavera, lo dedicamos también al 50 aniversario en un formato más íntimo, entre devotos, y hicimos una sesión dedicada a honrar a los que ya partieron. Y enumeramos una lista de 80 devotos y devotas que ya partieron.
y a lo mejor hay más, porque fue una lista hecha en el grupo que había, íbamos recordando a uno y otro. Ahora me he acordado de otro, que es Bhaktantonio, el hermano de Patitapávana Prabhu, que no apareció en la lista ahí, pero que también ahí, muy echado para adelante como era él, desafió al alcalde, puso contra las cuerdas al alcalde porque iban a poner el matadero. Le hizo una campaña para que no abriera el matadero, al final lo abrieron. Pero bueno, era muy echado para adelante, hizo... ¿Qué es? Hace poco me encontré una foto. Una foto de Bhaktantonio, si lo quieres pasar para que te lo vean. Le den bendiciones donde quiera que esté. También San Kirtanero. Más guapo que yo. Más mayor. El hermano. Entonces esa pérdida de seres queridos, y en la comunidad de devotos los devotos son muy queridos, es algo que todos experimentamos. A veces llega sin aviso, otras veces llega gradualmente, dando a la persona junto con su familia y amigos tiempo para prepararse si así lo desea. Muchas veces, ¿verdad?, es repentina, no se esperaba y la persona se marcha. Otras veces lo vemos venir. Por ejemplo, la partida de Sriman Charu Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, que estableció dos fabulosos templos en Utah. Patitapávana Prabhu fue allí a sacar ideas para el templo de Nueva Brajamandala hace algunos años, y fue una fuente de inspiración para muchos. Su partida fue repentina en un accidente de coche. Otras se ven venir porque es una larga enfermedad. Por ejemplo, su santidad Unagraji Maharaj partió de este mundo en Vrindavan y estuvo varios años con un cáncer y al final incluso parecía que no se iba, y él se planteó incluso viajar de nuevo fuera de Vrindavan. Finalmente no lo hizo, se quedó en Vrindavan hasta el final. Y era algo que se veía venir y pudo prepararse cantando el santo nombre con devotos durante, de hecho, años. Todas las tardes cantaba en la casa de su santidad Giriraj Maharaj, creo que lo llamó, como le llamaba, Srivasangan, ¿no? Nuevo Srivasangano, que era el lugar donde hacían kirtans todas las noches. Pero en todo caso, el llamado de la muerte es una realidad universal, a la que todos deben responder tarde o temprano. Esta es muy probablemente la razón por la cual el Srimad Bhagavatam incluye muchos relatos de vida y muerte que enseñan a sus lectores y oyentes cómo formular una respuesta digna ante el llamado de la muerte. Y el ensayo de lo que va es una reflexión de respuestas que dieron personajes del Bhagavatam ante el llamado de la muerte. El enfoque principal de este ensayo es el primer canto, aunque hay muchas más a lo largo de todo el Bhagavatam, aunque también contiene algunas referencias de otras partes que están relacionadas con lo que se habla en el primer canto. Y de hecho la pregunta fundamental del Srimad Bhagavatam, y fue por lo que el Bhagavatam fue hablado, fue la formulada por Maharaj Parikshit a Shukadeva Goswami,
cuál es el deber del ser humano y en especial del ser humano que está a punto de morir. Vamos ahora a esta parte, la parte de Parikshit. La pregunta fundamental del Srimad Bhagavatam. El primer canto del Srimad Bhagavatam sirve como introducción al tema y al propósito de esta incomparable obra literaria. Se presentan el autor, Srila Vyasadeva, el orador original, Srila Shukadeva Goswami, y el oyente original, el rey Maharaj Parikshit. Además, se describen el contexto histórico y las circunstancias en las cuales Shukadeva Goswami habló el Bhagavatam a Maharaj Parikshit. Shringi, hijo de Shamika Rishi, maldijo a Maharaj Parikshit a morir en 7 días. La respuesta de Maharaj Parikshit al llamado de la muerte fue notable. Aceptando la maldición como su destino y como la voluntad de Dios, el rey Parikshit, quien en ese momento era el emperador del mundo, renunció sin vacilar a sus deberes reales, responsabilidades familiares y vínculos mundanos para retirarse a la orilla del río sagrado, el Ganges o el Yamuna, en busca de respuestas de una gran asamblea de sabios acerca del deber de un ser humano que está a punto de morir. Aunque los sabios tenían diferentes opiniones, coincidieron en que el extraordinario y poderoso sabio Shukadeva era la persona más adecuada para responder con precisión a la pregunta de Parikshit. Parikshit planteó su reflexiva pregunta a los sabios de la siguiente manera. Bhagavatam 1, 19, 24. Oh brahmanas, dignos de confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de una adecuada deliberación, díganme cuál es el deber puro de todos en toda circunstancia y especialmente de aquellos que están a punto de morir. Y luego le pregunta a Shukadeva Goswami, primero le pregunta a los sabios y luego llega Shukadeva Goswami y le pregunta lo mismo. Y dice, por favor, hágame saber qué debe oír, cantar, recordar y adorar un ser humano y también qué no debe hacer. Le ruego que me explique todo esto. Parikshit era un Rajarshi, un gobernante sabio, por lo tanto sabía que existe un destino superior que los seres humanos están destinados a alcanzar al final de sus vidas. También era consciente de que para realizar con éxito la transición de la vida mortal a una existencia eterna, consciente y dichosa, es necesario recibir guía y apoyo de sabios devotos, sadhu sangha, y de un maestro espiritual autorrealizado. Durante su vida, Parikshit había conquistado y gobernado sobre muchos reyes y gobernantes. El Bhagavatam, por ejemplo, habla de cómo Parikshit conquistó regiones como Bhadrashva, Ketumala, Bharata, la región septentrional Kuru, Kimpurusha, y cómo había cobrado tributos a los gobernantes. Sin embargo, su poder y éxito no le hicieron creer que era invulnerable. Era un héroe sabio, una personalidad poderosa
y a la vez compasiva, que vivía por el bien de los demás y al servicio de Krishna, la persona suprema. Así, cuando el llamado de la muerte tocó a su puerta, estaba preparado para entregarlo todo y prepararse para su conquista final, la victoria sobre el orgullo y la falsa identidad. Su rendición a los sabios devotos, tanto durante su vida como al final de la misma, ejemplifica el camino más seguro para superar la repetición del nacimiento y la muerte, que perpetúa la ignorancia y el sufrimiento. Al escuchar las hermosas narraciones acerca de Krishna, de boca del más eminente de los sabios, Sri Sukadeva Goswami, Parikshit alcanzó la liberación del miedo y la perfección de la autorrealización al final de su vida. El Bhagavatam describe la partida de Parikshit de este mundo de la siguiente manera. Y ahora nos vamos al canto 12, el capítulo 6, los versos que van del 5 al 15. Y leo la traducción tal cual. Esta traducción no está revisada todavía. En realidad lo he escrito en inglés y es una traducción de lo que escribí en inglés hecha con la IA. Entonces falta revisarla, no está, la hice hace poco con la IA. Entonces que hay alguna cosa que tendría que revisar alguna palabra. Y como es el canto 12, también creo que está hecho con la IA porque no está traducido al castellano, no está publicado en castellano. Mi Señor, ahora no tengo miedo de Takshaka, ni de ningún otro ser viviente, ni siquiera de las muertes repetidas, porque me he absorbido en esa verdad absoluta, puramente espiritual, que usted ha revelado y que destruye todo temor. Oh Brahmana, por favor, concédame permiso para abandonar mi habla y las funciones de todos mis sentidos en el Señor Adokshaya. Permítame absorber mi mente, purificada de deseos lujuriosos, en Él, y así abandonar mi vida. Usted me ha revelado aquello que es sumamente auspicioso, la suprema característica personal del Señor. Ahora estoy firme en el conocimiento y la autorrealización, y mi ignorancia ha sido erradicada. Sutta Goswami dijo: así solicitado, el santo hijo de Srila Vyasadeva dio su permiso al rey Parikshit. Luego, tras ser adorado por el rey y por todos los sabios presentes, Sukadeva Goswami partió de aquel lugar. Es decir, Sukadeva Goswami no se quedó hasta que Parikshit Maharaj abandonó su cuerpo, sino que se fue, ya Parikshit estaba preparado y Sukadeva siguió su camino. Maharaj Parikshit se sentó entonces a orillas del Ganges sobre un asiento hecho de hierba dharba, con las puntas orientadas hacia el este, y se volvió hacia el norte. Habiendo alcanzado la perfección del yoga, experimentó plena autorrealización y quedó libre de apego material y duda. El santo rey fijó su mente dentro de su ser espiritual mediante una inteligencia pura y procedió a meditar en la suprema verdad absoluta. Su aliento vital dejó de moverse y se volvió tan inmóvil como un árbol. Oh eruditos brahmanas,
El pájaro serpiente, Takshaka, o la serpiente voladora, que había sido enviado por el airado hijo de un brahmana, se dirigía hacia el rey para matarlo cuando vio en el camino a Kashyapa Muni. Takshaka halagó a Kashyapa, ofreciéndole valiosos presentes, y de ese modo detuvo al sabio, porque Kashyapa tenía el poder de contrarrestar los venenos. Detuvo al sabio, experto en contrarrestar venenos, impidiéndole proteger a Maharaj Parikshit. Luego la serpiente voladora, que podía asumir cualquier forma que deseara, se disfrazó de brahmana, se acercó al rey y lo mordió. Mientras los seres vivientes de todo el universo observaban, el cuerpo del gran santo, autorrealizado entre los reyes, fue inmediatamente reducido a cenizas por el fuego del veneno de la serpiente. Se elevó un terrible clamor de lamentación en todas direcciones, en la tierra y en los cielos, y todos los semidioses, demonios, seres humanos y demás criaturas quedaron asombrados. Resonaron tambores celestiales en las regiones de los semidioses, y los gandharvas y apsaras celestiales cantaron. Los semidioses arrojaron flores y pronunciaron palabras de alabanza. Maharaj Parikshit había alcanzado el cielo espiritual, Vaikunta él. Alcanzar la libertad del miedo, la confianza en Dios y la entrega total en el momento de la muerte, como lo hizo Parikshit, son logros profundos que todo ser humano puede alcanzar si responde al llamado de la muerte de manera similar. Una clave para lograrlo es asimilar el espíritu de Parikshit escuchando y leyendo atentamente las enseñanzas que recibió en el Srimad Bhagavatam y siguiendo humilde y sinceramente sus pasos. Por eso Srila Prabhupada estableció clases diarias de Srimad Bhagavatam. Y de hecho, cuando traduce el verso Nashta Prayeshu Bhadreshu, dice por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam. Es decir, que es una práctica que debemos realizar diariamente. Incluso si por circunstancias de la vida no tenemos la fortuna de estar en un templo, debemos organizar nuestras vidas para escuchar el Bhagavatam. Aunque sea desayunando o tomando prasadam, se puede escuchar una clase. Estuve hace poco visitando a mi maestro espiritual, iniciador y también instructor, Su Santidad Sasvarupa Goswami Maharaj, y todos los días a la hora del prasadam toma prasadam con los devotos y pone una clase de Srila Prabhupada. Hay épocas que leen el Bhagavatam o leen otra literatura Vaishnava, pero tiene la práctica de escuchar mientras toma prasadam. Algunos días socializa un poco, pero prefiere escuchar. Entonces es una práctica que, sobre todo si no estamos escuchando diariamente en el templo, podemos hacer en diferentes circunstancias, o cuando vamos viajando en el coche, vamos yendo a predicar a algún lugar, podemos poner clases de Prabhupada, clases de nuestros maestros espirituales o de predicadores que nos motiven según el momento lo que nos inspire escuchar. Si queréis hacer ahora preguntas o comentarios, tenemos 2 o 3 minutos. Una pregunta.
que hagan el cuerpo donde no es en el lugar donde recite el Bhagavatam. No se menciona que yo recuerde en el canto 12. Se supone que fue allí mismo, ¿no? No menciona que se moviera del lugar. Bueno, Está. el Bhagavatam dice que después de escuchar la recitación, él va a Mathura y ahí es cuando su madre, Uttara, le pregunta, dime la esencia de todo lo que aprendiste de allí, de Sukadeva Goswami. Y ahí es cuando él se recita el Brihad Bhagavatamrita. O sea que entre la muerte y la recitación hay un tiempo. A menos que él haya vuelto a ese mismo lugar, ¿no? Pero no se sabe nada. Sí. Claro, el Bhagavatam específicamente no lo menciona. Claro, es cierto que Srila Sanatana Goswami en esa narrativa lo explica de esta manera y claro, ahí habría que ver en esa parte del Brihad Bhagavatamrita cuál es el comentario que da Sanatana Goswami sobre esa parte. Ahí no dice nada. Porque el Bhagavatam se marcha, tal como está narrado en el canto 12, que también es cierto que a veces ocurren en un día de Brahma, ocurre una cosa, en otro día de Brahma ocurre otra. Los comentaristas del Bhagavatam muchas veces, cuando parece que hay contradicciones en el tiempo y en el espacio, lo explican de esta manera, que en diferentes días de Brahma hay variables. Pero bueno, tampoco importa tanto en un sentido. Lo que importa es que terminó y volvió de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, porque se había preparado. La actitud de Kashyapa se explica por qué fue, si es porque él sabía que las cosas que tenían que pasar, o la recompensa, el soborno fue muy apetitoso y accedió. ¿Se explica algo de eso? Yo no recuerdo, podríamos mirarlo, a ver el verso que es. Vamos a mirar un comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Es el canto 12, capítulo 6. Un segundito. Ahí se lo pinta como bastante avaricioso, ¿no? Sí. Ajá. Mi tesoro, ¿no? Sí. A ver, un segundo que encuentre el verso. Kashyapa, el padre de los demonios. Kashyapa. Sí, y de los semidioses. Sí, es. Pero no. Dice, voy a leer el significado. El significado de su santidad Hridayananda Goswami Maharaj y su equipo. Kashyapa podía contrarrestar el veneno de Takshaka y demostró este poder trayendo a Palm Tree Back un árbol de palma de regreso a la vida después de que Takshaka lo había reducido a cenizas mordiéndolo con sus colmillos. De acuerdo al arreglo del destino, Kashyapa fue desviado por Takshaka y lo inevitable tuvo lugar. Ahí no juzga la mentalidad de Kashyapa. Dice, de acuerdo al destino. Y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice, Kashyapa había venido para conseguir materiales para hacer un remedio que protegiera a Parikshit del veneno.
Su habilidad de contrarrestar los venenos la demostró cultivando un árbol baniano paso a paso y reviviéndolo cuando había sido reducido a cenizas por el veneno de Takshaka. Takshaka le satisfizo dándole objetos que a él le gustaban y evitó que fuera a ver a Parikshit. Takshaka se disfrazó de brahmana y mordió a Parikshit. O sea que no fue como serpiente, fue vestido como brahmana. Y parece que sí, que la pintura refleja lo que dice la Acharya. Le gustaba mucho el rey. Que le dio algo. Le digo, tú no vayas, te das esto y te quitas de en medio. Tú, O sea que los brahmanas malos. Los brahmanas no, era Sí, bueno, también se entiende que toda la situación estaba arreglada, ¿no? Era el plan de Krishna para llevarse a su devoto de vuelta al hogar. Ayer escuchábamos de Radhikaraman Prabhu el segundo caso que contó de la devota que Krishna no la protegió de la enfermedad, sino que se la llevó. O sea que Krishna protege de diferentes maneras. A veces protege el cuerpo del devoto y permite permanecer por más tiempo, dando la asociación de ese Vaishnava querido a otros, y a veces Krishna se lo lleva, porque tampoco tiene su plan y los devotos van donde Krishna desea que vayan. En ese sentido, la protección de Krishna viene por un lado o viene por otro. A veces viene al cuerpo y a veces no, a veces viene a la protección del ser y el cuerpo Krishna se lo lleva. Como la oración que Prabhupada le dio a los discípulos cuando estaban muy enfermos, que le dijo, si tú quieres, Krishna, por favor, manténlo más tiempo. Y él, creo que Prabhupada hizo énfasis en esto, ¿no? Que en última instancia siempre es el plan y la voluntad del Señor. Es la hora pasada del darshan, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai.